Despertó al otro día ya tarde, después de un sueño agitado, y ese sueño no había reparado sus fuerzas. Se despertó de humor agrio, irritado, malo y con aversión. Paseó la mirada por su cuchitril. Era una especie de jaula, de unos 6 pasos de largo, que presentaba el más repelente aspecto con su amarillento empapelado, lleno de polvo y que por todas partes se desprendía de las paredes, y tan baja de techo que apenas si un hombre corpulento podía erguirse allí del todo, pues parecía que hubiera de dar con la cabeza en el techo. El moblaje guardaba armonía con el local. Se componía de 3 sillas viejas que apenas se tenían en pie. En un rincón, una mesa pintarrajeada, sobre la cual se veían algunos cuadernos y libros que, por la sola circunstancia de encontrarse llenos de polvo, podía inferirse el tiempo que haría que nadie los hojeaba. Y finalmente, un gran sofá maltrecho que cogía toda una pared y la mitad de la habitación, que antaño había estado forrado de indiana, pero que ahora era un puro andrajo y le servía de cama a Raskolnikov. Con frecuencia solía echarse en él, tal y como estaba, sin desnudarse, sin cubrirse más que con su viejo paletó raído y de estudiante, y poniéndose debajo de la cabeza una almohada, por debajo de la cual remetía toda la ropa blanca, limpia o sucia de su propiedad, con objeto de tener la cabeza más alta. Delante del sofá había una mesita. Difícil habría sido abandonarse más y caer en mayor miseria, pero a Raskolnikov le era aquello incluso grato en la disposición de ánimo en que a la sazón se encontraba. Se había retraído resueltamente de todo el mundo, como la tortuga en su concha, y hasta el rostro de la criada que tenía obligación de servirle y echar de cuando en cuando una mirada a su habitación le producía malestar y convulsiones. Así le sucede a algunos monomaníacos que reconcentran su atención en torno a alguna cosa. Su patrona hacía ya 2 semanas que había dejado de suministrarle la comida y él no había pensado hasta entonces en ir a explicarse con ella, no obstante acostarse en ayunas. Nastasia, cocinera y única criada de la patrona, se alegraba en parte de que el huésped fuera de aquella condición y había cesado por completo también de arreglarle el cuarto y solo una vez por semana, de pronto, iba algunas veces y cogía la escoba. Ella era la que ahora venía a despertarle. «Levántate, ¿por qué duermes?», le gritó, inclinada sobre él. «Son ya las 10, te he traído el té. ¿Quieres un poco de té o es que has resuelto reventar?». El huésped abrió los ojos, dio un respingo y reconoció por fin a Anastasia. «¿Ese té me lo manda la patrona?», preguntó incorporándose en el diván lentamente y con cara de enfermo. «¿Qué te va a mandar la patrona?». Colocó delante de él su tetera rota con los pozos del té y a su lado puso 2 terrones de azúcar amarillentos. «Mira, Anastasia, haz el favor de tomar esto», dijo metiéndose la mano en el bolsillo. Se acostaba así, vestido, y sacando de él un puñadito de calderilla. «Ve y cómprame un panecillo y ve también a la salchichería y me traes un poco de salchichón del más barato». «El panecillo te lo traeré enseguida, pero ¿no quieres en vez del salchichón sopa de coles? Está muy buena la de anoche. Te dejamos anoche de ella, solo que viniste muy tarde, con lo buena que estaba la sopa». Cuando hubo traído la sopa de coles y el joven la emprendió con ella, Nastasia se sentó a su lado, en el diván, y se puso a hablar por los codos. Era aldeana y muy locuaz. «Praskovia Pavlovna dice que va a quejarse de ti a la policía», dijo. El joven frunció el ceño. «¿A la policía? ¿Por qué?». «Pues porque ni le pagas ni te vas. Creo que hay razón de sobra». «Ah, todavía no está contento el diablo», refunfuñó el joven, rechinando los dientes. «No, eso a mí ahora no es oportuno. Es una imbécil», añadió en voz alta. «Hoy pasaré a verla y la hablaré». «Ella es un imbécil, sí, lo mismo que yo, pero tú, que eres tan listo, ¿por qué te estás ahí tumbado y nunca se te ve el pelo? Antes decías que ibas a dar lecciones a unos chicos, pero ahora, ¿es que no haces nada?». «Ya hago, a regañadientes y de mala gana», repuso Raskolnikov. «¿Pero qué haces?». «Trabajar». «¿En qué trabajas?». «Pienso», respondió seriamente el joven después de una pausa. Nastasia, al oírlo, se torció de risa. Era dada a la risa y cuando algo le hacía gracia, prorrumpía en una risa sorda que le sacudía y estremecía el cuerpo todo, hasta que le entraban bascas y se contenía. «¿Y te da mucho dinero el pensar?», pudo por fin exclamar.
Sin calzado no es posible ir a dar lecciones a los chicos. Además, no me importa. Pues debería importarte. Por los chicos pagan una calderilla. ¿Qué vas a hacer con unas copeicas?, prosiguió él como de mala gana y cual si contestase a sus propios pensamientos. ¿Y tú querrías recibir de un golpe todo un capital? Él la miró de un modo extraño. Sí, todo un capital, le respondió con firmeza después de una pausa. Oye tú, poco a poco, que me asustas. Tienes ya un mirar feroz. Vaya, ¿voy por el panecillo o no voy? Como quieras. Ah, se me olvidaba. Anoche después de irte, vino una carta para ti. ¿Una carta para mí? ¿Y de quién? ¿De quién? No sé. 3 copeicas tuve que darle al cartero. ¿Me las vas a pagar? Vamos, tráela. Por amor de Dios, tráela, exclamó, todo emocionado Raskolnikov. Señor. Al cabo de un minuto apareció la carta. No se había equivocado. Era de su madre, del gobierno de R. Hasta se puso pálido al cogerla. Mucho tiempo hacía ya que no recibía carta, pero ahora otra cosa también le punzaba en el corazón. Nastasia, vete, por el amor de Dios. Aquí tienes tus 3 copeicas, pero por el amor de Dios, vete cuanto antes. La carta temblaba en sus manos. No quería romper su sello delante de la criada. Deseaba quedarse a solas con aquella carta. Luego que se hubo ido Nastasia, se la llevó a los labios y la besó. Luego permaneció a un largo rato contemplando la dirección del sobre, con aquella letra menuda y un poco sesgada que tan familiar y clara le era, de su madre, que allá, en tiempos, le enseñara a él a leer y escribir. Se hacía el remolón, parecía hasta como si temiese algo. Finalmente rompió el sello. Era una carta larga, prolija. Cogía 2 hojas de papel escritas por las 2 carillas, 2 hojas de papel de cartas garrapateadas con una letra compacta. Mi querido Rodia, 2 meses van ya que no me comunico contigo por carta, por lo que he sufrido mucho, y hasta alguna noche me la pasé en claro, cavilando, pero tú seguramente no habrás de culparme por ese mi involuntario silencio. Tú sabes bien cuánto te quiero yo. Tú eres nuestro único hijo, para mí y para Dunia. Tú lo eres todo para nosotras, toda nuestra ilusión, toda nuestra esperanza. Lo que pasó por mí cuando supe que ya hacía unos meses que habías dejado la universidad y no contabas con nada fijo para sostenerte y que las lecciones y los demás recursos se te habían acabado. ¿Qué ayuda puedo yo prestarte con mi pensión de 120 rublos al año? Los 15 rublos que hace 4 meses te envié se los tomé, como tú sabes, a cuenta de la dicha pensión, a nuestro comerciante de aquí, Afanasy Ivanovich Bajruschin. Es un hombre bueno y era amigo de tu padre, pero al reconocerle el derecho a percibir en vez mía la pensión, he tenido que esperar a que quedase enjugada la deuda, lo cual no se ha cumplido hasta ahora, de suerte que no pude en todo este tiempo enviarte nada. Pero ahora ya, alabado sea Dios, puedo, según parece, seguir enviándote cantidades y hasta podemos vanagloriarnos de la fortuna a propósito de lo que voy a explicarte. En primer lugar, ¿podías adivinar, querido Rodia, que tu hermana hace ya mes y medio que vive conmigo y que ya no volveremos a separarnos nunca? Loor a ti, Señor, que ya se acabaron sus tormentos, pero te lo contaré todo por su orden para que te enteres de todo lo que ha pasado y que hasta ahora te habíamos tenido oculto. Cuando tú me escribiste, hará 2 meses, que le habías oído decir a no sé quién que Dunia tenía que sufrir mucho con el maltrato que le daban en la casa del señor Bridigailov, y me preguntaba a mí pormenores detallados acerca de ello, ¿qué hubiera yo podido contestarte? Si te escribía toda la verdad, entonces tú seguramente lo habrías dejado todo, y aunque hubieras ido a pie, te habrías presentado en casa, porque yo conozco muy bien tu carácter y tus sentimientos, y tú no habías de consentir que ofendiesen a una hermana tuya. Yo estaba también desesperada, pero ¿qué hacer? Y eso que yo no sabía tampoco, por entonces, toda la verdad. La mayor dificultad consistía en que Dunechka, que había entrado el año antes en esa casa como ama de llaves, había cobrado por adelantado 100 rublos nada menos, a condición de que se los habían de descontar después, todos los meses del sueldo, de suerte que no se podía pensar en dejar la colocación sin enjugar antes la deuda. La referida suma, ahora puedo explicártelo todo, queridísimo Rodia, la tomó ella más bien para enviarte a ti 60 rublos que por entonces te hacían falta y que nosotras te mandamos el año pasado. Nosotras 2 te engañamos entonces y te escribimos diciéndote que esa cantidad era del dinero
que de antes tenía Dunechka ahorrado, pero no había tal cosa. Y ahora te digo la verdad toda, ya que todo ha cambiado inesperadamente por la voluntad de Dios para mejorar y para que sepas cuánto te quiere Dunia y el corazón inapreciable que tiene. Efectivamente, el señor Svidrigailov, a lo primero, la trataba con mucha grosería y tuvo con ella varias desatenciones y bromas de mal gusto en la mesa. Pero no quiero entrar en todos esos desagradables pormenores con objeto de ahorrarte emociones inútiles, ahora que ya todo eso terminó. En resumen, que, no obstante la noble y bondadosa conducta de Marfa Petrovna, la esposa del señor Svidrigailov, y de todas las demás personas de la casa, Dunechka tuvo mucho que sufrir, particularmente cuando el señor Svidrigailov se encontraba, según su vieja costumbre, del regimiento bajo el influjo de Baco. Pero, ¿qué es lo que pasó luego? Figúrate que ese chiflado hacía tiempo que sentía por Dunia una pasión, sino que la ocultaba bajo la capa de la grosería y el desdén. Puede que él mismo se abochornara y sintiera horror al verse ya a sus años y padre de familia, animado de tan atolondradas ilusiones, y por eso la pagara con Dunia. Y también podría ser que con su modo de portarse, grosero y burlón, solo se propusiese disimular ante los otros toda la verdad, pero finalmente no se pudo reprimir y se propasó hacerle a Dunia una proposición clara y manifiesta, prometiéndole distintas compensaciones y además dejarla todo e irse a vivir con ella a otro pueblo o en último caso al extranjero. Puedes figurarte cuánto sufriría ella. Abandonar inmediatamente la colocación no era posible, no solo en atención a la deuda que allí tenía, sino también por consideración a Marfa Petrovna, la que podía enseguida concebir sospechas, lo que habría tenido por consecuencia que se produjeran disgustos en la familia. Sí, y también para Dunechka habría sido eso un gran escándalo. Ya, así, no habría podido evitarse. Por todo eso y otras razones más, no podía Dunia pensar en abandonar esa horrible casa hasta de allí a 6 semanas, lo más pronto. Sin duda que conoces a Dunia, sin duda que sabes cuánto talento tiene y qué firmeza la suya. Dunechka es capaz de sufrir muchas cosas y demostrar aún en los casos más extremos toda la grandeza de su alma necesaria para no perder su entereza. Ni siquiera me escribió una palabra acerca de todo eso con objeto de no alarmarme y cuenta que nos carteábamos a menudo. La ruptura sobrevino inopinada. Marfa Petrovna hubo de sorprender a su marido en el momento en que éste porfiaba con Dunia en el jardín y comprendiéndolo todo al revés, le echó a ella toda la culpa, pensando que era la que le había dado pie. Sobrevino entonces entre ellos en el jardín una escena espantosa. Marfa Petrovna llegó incluso a pegarle a Dunia, que no quería venirse a razones. Estuvo vociferando 1 hora entera y finalmente mandó enseguida volviesen a Dunia conmigo a la ciudad, en la sencilla telega rústica, en la que metieron todas sus cosas, la ropa blanca, los trajes, todo como estaba, revuelto y confundido. Pero hete aquí en que aquel momento empieza a caer una lluvia torrencial y Dunia, ofendida y mortificada, tuvo que recorrer, en compañía de un aldeano, 17 verstas seguidas en una telega descubierta. Dime ahora qué podía yo escribirte en mi carta, contestando a la tuya, recibida 2 meses antes, y de qué iba a escribirte. Yo misma estaba desesperada. A comunicarte la verdad no me atrevía, porque te habría hecho muy desgraciado y te habría puesto en un estado de gran irritación y disgusto. ¿Y qué hubieras tú podido hacer? Pues correr a tu perdición, y además que la propia Dunechka se oponía a ello, y llenar una carta con vaciedades y simplezas cuando tenía el alma rebosando de amargura se me hacía imposible. Todo un mes estuvieron corriendo por toda la ciudad los chismorreos provocados por ese incidente, y hasta tal punto llegó la cosa que ni a la iglesia podía yo ir con Dunia a causa de las despreciativas miradas y los murmullos, pues hasta delante de nosotras, de modo que pudiéramos oírlos, se propasaban a hacer comentarios. Todas nuestras amistades nos abandonaron, todos nos retiraron el saludo y yo hube de saber a punto fijo que los horteras y algunos empleados de las administraciones trataban de infligirnos una ruin afrenta, untando de pez la puerta de nuestra casa, tanto que la casera empezó a asediarnos para que nos mudásemos. De todo esto tenía la culpa Marfa Petrovna, que había conseguido inculpar y mancillar a Dunia en todas las casas. Conoce aquí a todo el mundo y este mes a cada paso estaba en la ciudad,
y como es tan habladora y le gusta irles a todos con el cuento de sus asuntos de familia y sobre todo quejarse de su marido, lo que está muy mal, pues se difundió toda la historia en poco tiempo, no solo en la ciudad, sino en todo el distrito. Yo caí enferma, pero Dunechka es más fuerte que yo, y si vieras cómo lo sobrellevaba todo y cómo me consolaba a mí y me infundía ánimos. Es un ángel, pero gracias a Dios misericordioso, nuestros tormentos no duraron mucho. El señor Svidrigailov recapacitó y se arrepintió, y seguramente por lástima de Dunia, fue y le presentó a Marfa Petrovna prueba plena y palpable de toda la inocencia de Dunechka, a saber, una carta que Dunia, con anterioridad a haberla sorprendido Marfa Petrovna en el jardín, se vio obligada a escribirle y entregarle, con el fin de rechazar las superfluas explicaciones y las entrevistas secretas para que él la requería, y que al irse Dunechka quedó en poder del señor Svidrigailov. En esa carta ella, del modo más vehemente y con absoluta indignación, le recriminaba lo innoble de su conducta para con Marfa Petrovna, le hacía presente que era casado y padre de familia, y lo mal que estaba, finalmente, en él al mortificar y hacer desdichada a una muchacha, ya de por sí harto desdichada y desvalida. En una palabra, querido Rodia, que la carta estaba escrita en unos términos tan nobles y patéticos que yo lloraba al leerla, y aún hoy mismo no puedo leerla sin derramar lágrimas. Aparte eso, en justificación de Dunia salieron también los criados que habían visto y sabían mucho más de lo que el señor Svidrigailov suponía, como siempre acontece. Marfa Petrovna se impresionó mucho y quedó muerta de nuevo, como ella misma nos ha confesado, pero en cambio pudo ver claramente la inocencia de Dunechka, y al día siguiente, domingo, se fue derecha a la iglesia a pedirle de rodillas a la soberana le infundiese fuerzas para resistir esta nueva prueba y cumplir con su deber. Después, directamente desde la iglesia, sin detenerse en parte alguna, vino a vernos a nosotras y nos lo contó todo. Derramó muchas lágrimas y, presa de plena contrición, abrazó a Dunia y le rogó la perdonase. Aquella mañana misma, sin que nadie pudiera impedirlo, directamente desde la nuestra se fue a recorrer todas las casas de la ciudad y en todas partes con las expresiones más halagüeñas para Dunechka, y deshecha en llanto, hizo constar su inocencia y la nobleza de sus sentimientos y conducta, y por si fuera poco, a todos les enseñó y leyó la carta de Dunechka al señor Svidrigailov y hasta les dejó sacar copia de ella, lo que a juicio mío ya era demasiado. De esta suerte, durante algunos días consecutivos, estuvo visitando a todos los de la ciudad y como algunos se considerasen ofendidos por la preferencia a otros demostrada, se estableció un turno y todo el mundo sabía de antemano que tal día María Petrovna estaría en tal sitio para dar lectura a la carta, y en cada sesión se reunían, incluso los que ya habían oído varias veces leerla, tanto en su propia casa como en las de sus amigos, alternativamente. A juicio mío, había en eso mucho, mucho de exagerado, pero María Petrovna es de esa condición, por lo menos dejó plenamente rehabilitada la honra de Dunechka y toda la vergüenza del episodio viene a recaer, cual mancha imborrable, sobre su marido, a fuer de principal culpable, por lo que yo hasta siento lástima de él. Harto severamente se han portado ya con ese viejo chocho. A Dunia inmediatamente empezaron a invitarla a dar lecciones en algunas casas, pero ella se negó. En general, todos empezaron de pronto a tratarla con especial respeto. Todo esto contribuyó en modo principal también a determinar la inesperada circunstancia merced a la cual puede decirse que se ha cambiado ahora toda nuestra suerte. Has de saber, querido Rodia, que a Dunia le salió un novio y que ella le ha dado ya el sí, lo que me apresuro a anunciarte. Y aunque la cosa ya se hizo sin consultarte a ti, espero no nos vendrás con quejas ni a mí ni a tu hermana, pues tú mismo estás viendo, por la cosa misma, que aguardar y aplazarlo todo hasta recibir tu respuesta nos será imposible. Y tú tampoco podías juzgar desde lejos las cosas con exactitud. Verás cómo ha sido todo. Él es el consejero de la corte Piotr Petrovich Lushin, pariente lejano, por cierto, de María Petrovna, la cual ha tomado en esto mucha parte. Empezó haciéndonos saber por su conducto que tenía muchos deseos de conocernos. Lo recibimos como pedía la cortesía. Lo invitamos al café y al día siguiente nos escribió una carta en la que, en términos muy finos,
nos exponía su demanda y nos rogaba rápida y decisiva respuesta. Es hombre práctico y ocupado, y está para trasladarse a Petersburgo, por lo que cada minuto le es preciso. Naturalmente, nosotras, al principio, quedamos muy desconcertadas, pues todo eso había sido rápido e inesperado. Estuvimos cavilando y discurriendo las dos juntas todo aquel día. Se trata de un hombre que promete mucho y ocupa una buena posición, desempeña dos destinos a la vez y posee también bienes. Cierto que tiene ya 45 años, pero es de buena presencia y aún puede gustar a las mujeres, y es además, en términos generales, un hombre muy serio y distinguido, salvo que un tanto hosco y altanero. Pero todo esto puede que solo lo parezca a primera vista. Y te prevengo, querido Rodia, que cuando te veas con él en Petersburgo, lo que será dentro de muy poco, no lo juzgues con excesiva ligereza y vehemencia, como sueles hacer con todo, si a primera vista algo no te agrada en él. Digo esto por si acaso, ya que estoy convencida de que él ha de hacerte una buena impresión, aparte de que para conocer a cualquier persona, sea la que fuere, es preciso proceder con ella de un modo prudente y discreto, a fin de no incurrir en error ni en juicios temerarios, que luego cuesta mucho rectificar y borrar. Pero Piotr Petrovich, por lo menos a juzgar por muchas señales, es persona sumamente honorable. En su primera visita nos manifestó que es hombre sensato, pero que en muchas cosas comparte, según él mismo dijo, las ideas de nuestras novísimas generaciones, siendo enemigo de todo prejuicio. Otras cosas más dijo porque parece algo vanidosillo y como que le gusta mucho que le oigan, pero esto no es, en fin de cuentas, un defecto. Yo naturalmente comprendí bien poco, pero Dunia me explicó que es hombre, aunque no muy culto, sí inteligente y según parece, bueno. Ya conoces el carácter de tu hermana Rodia. Es una chica entera, discreta, sufrida y generosa, aunque con un corazón fogoso, según he podido comprobar yo misma. Sin duda que ni por la parte de ella ni por la de él existe un especial amor, pero Dunia, aparte de ser una chica inteligente, es al mismo tiempo una criatura noble como un ángel y considerará su deber hacer feliz a su marido, el cual, a su vez, procurará ser la felicidad de su esposa y en último término, hasta ahora no tenemos grandes motivos para dudar de ello. No obstante la precipitacioncilla con que reconozco se ha decidido este asunto. Él es además hombre inteligentísimo y prudente, y sin duda habrá de ver que su felicidad conyugal será tanto más segura cuanto más feliz haga él a Dunechka. Y suponiendo que hubiera alguna desigualdad de caracteres, algunas viejas costumbres y hasta alguna disconformidad en los pensamientos, todo lo cual es imposible evitarlo aún en los matrimonios más felices. A propósito de eso, ya me ha dicho Dunechka que ella confía en sí misma, que no me preocupe por nada de eso y que es capaz de aguantar mucho, a condición de que las ulteriores relaciones sean honradas y justas. El aspecto exterior del hombre engaña mucho. A mí al principio me parecía un poquito tajante, pero puede que eso se deba a que es de condición franca y sin duda que así es. Por ejemplo, en su segunda visita, después de haber obtenido el consentimiento, hablando hubo de decir que ya antes de ahora, sin conocer a Dunia, había formado propósito de casarse con una señorita honrada, pero sin dote. Irremisiblemente había de ser una que ya hubiese conocido la pobreza porque, según nos explicó, el marido no debe estarle obligado por nada a su mujer, siendo mucho mejor que la mujer considere a su marido como su protector. Añadiré que él se expresó en términos más finos y afectuosos de los que yo aquí empleo, porque a mí se me han olvidado sus verdaderas palabras y solo retengo la idea. Y además, eso lo dijo él, no premeditadamente, sino en el calor de la conversación, tanto que luego se esforzó por disculparse y suavizar sus palabras, aunque a mí, a pesar de todo, me pareció un poco brusco, y así se lo dije luego a Dunia, pero Dunia, hasta con sus ribetes de enojo, me contestó que del dicho al hecho va mucho trecho, en lo que sin duda alguna tiene razón. Antes de decidirse se pasó Dunechka toda una noche en claro y suponiendo que yo ya me había dormido, se levantó de la cama y se puso a dar balzones arriba y abajo por la habitación y por último fue y se postró de hinojos y se puso a rezar con mucho fervor ante la imagen y a la mañana siguiente me manifestó estar decidida.
Ya te dije antes que Piotr Petrovich está para trasladarse a Petersburgo de un momento a otro. Tiene allí muchos asuntos y piensa abrir en Petersburgo un bufet de abogado. Hace ya tiempo que se ocupa en gestionar diversas demandas y pleitos y no hace sino unos días que ganó una causa importante. Entre otras cosas, tiene que ir ahora a Petersburgo porque tiene allí un asunto de consideración en el Senado. Así que, querido Rodia, también a ti puede serte muy útil en cualquier caso, y yo de acuerdo con Dunia, he resuelto que a partir de hoy mismo, sin falta, des comienzo a tu carrera y consideres tu felicidad como infaliblemente asegurada. Oh, si esto se realizase, sería de una conveniencia tan grande que no tendríamos más remedio que considerarlo como una merced directa que nos hacía el Todopoderoso. Dunia no hace más que pensar en ello. Ya nos hemos atrevido a decirle algo a propósito de eso a Piotr Petrovich. Él se expresó con mucho tino y dijo que sin duda, atendido que él no puede pasar sin secretario, siempre sería naturalmente mejor pagarle un sueldo a un pariente que a un extraño, con tal que resultase apto para desempeñar el empleo, como si tú fueras a no ser capaz. Pero al mismo tiempo expresó también sus dudas respecto a si tus estudios universitarios te dejarían espacio para trabajar en su bufet. Por aquella vez dejamos así la cosa, pero ahora Dunia no piensa sino en eso. Hace solo unos días, sencillamente con cierto ardor, viene elaborando el proyecto de que tú has de ser luego el compañero y camarada de Piotr Petrovich en sus trabajos abogadiles, tanto más cuanto que tú estudias precisamente en la Facultad de Derecho. Yo, Rodia, le doy en todo eso la razón y comparto todas sus ilusiones y planes, pues los veo muy verosímiles, y a pesar de la reserva muy comprensible que hasta ahora guarda Piotr Petrovich, ya que aún no te conoce, Dunia está firmemente convencida de que ha de lograrlo todo con su buen influjo sobre su futuro esposo y tiene esta persuasión. Desde luego que evitamos hablarle a Piotr Petrovich lo más mínimo de esos ensueños nuestros para el porvenir y de lo principal, el que hayas de ser su socio. Él es hombre juicioso y seguramente no le haría eso mucha gracia, pues le parecería solo un desvarío. De todos modos, ni yo ni Dunia le hemos dicho todavía media palabra tocante a nuestra firme esperanza de que habrá de ayudarnos a procurarte a ti el dinero preciso mientras estés en la universidad. Y no le hemos dicho nada, en primer lugar, porque eso por sí solo habrá de ser un hecho con el tiempo, y él de seguro, sin palabras superfluas, habrá de proponernos. Estaría bueno que le negase eso a Dunia, tanto más cuanto que tú podrás ser su brazo derecho en el bufet y recibir esa ayuda, no en concepto de beneficio, sino de un sueldo por ti ganado. Así quiere disponer las cosas Dunichka, y yo estoy completamente de acuerdo con ella. En segundo lugar, no le hemos hablado tampoco porque yo quiero que cuando os veáis por vez primera podáis trataros de igual a igual. Al hablarle Dunia de ti con entusiasmo, le contestó él que a toda persona, al principio, tenía que mirarlo uno mismo, y de cerca, para poder juzgarla, y que él hasta que no te conociese se reservaba el compartir la opinión de Dunia a tu respecto. Oye una cosa, mi querido Rodia, a mí me parece, a juzgar por ciertas figuraciones, que por lo demás no guardan relación con Piotr Petrovich, siendo más bien ciertas veleidades mías personales y hasta quizá propias de la vejez, me parece, digo, que quizá haría mejor en seguir viviendo sola, como ahora vivo, cuando ellos se casen, que no irme a vivir con ellos. Estoy plenamente convencida de que él será tan agradecido y delicado que me invitará y me propondrá que no me separe de mi hija, y de que si hasta ahora no me habló de ese punto, es porque, sin necesidad de decirlo, piensa hacerlo, pero yo rehusaré. He podido observar, y no una vez sola en la vida, que los yernos no sienten gran simpatía por las suegras, y yo no solo no quiero serle gravosa en modo alguno a nadie, sino que también quiero vivir a mis anchas en tanto cuente con un pedazo de pan y con hijos como tú y Dunechka. A ser posible me iré a vivir cerca de los dos porque, Rodia, he dejado lo mejor de todo para terminar la carta. Has de saber, hijito mío, que acaso muy pronto volvamos a reunirnos todos de nuevo y abrazarnos después de una separación de casi 3 años. Ya está fijamente resuelto que yo y Dunia hemos de ir a Petersburgo, aunque todavía no sé la fecha fija, pero en todo caso muy pronto, prontísimo, quizá de aquí a una semana. Todo depende de lo que disponga Piotr Petrovich.
Inmediatamente que arregle sus cosas en Petersburgo, nos lo mandará decir. Quiere él, por ciertas razones, acelerar todo lo posible la ceremonia de la boda y que se celebre a ser posible dentro del mes corriente, y si no pudiera ser por la brevedad del plazo, inmediatamente después de la Asunción. ¡Ay, qué feliz seré al estrecharte contra mi pecho! Dunia está toda emocionada de alegría ante la idea de verte, y una vez dijo en broma que solo por eso valía la pena casarse con Piotr Petrovich. Ángel mío, ahora no te escribe ella, pero me encarga te diga que tiene mucha necesidad de hablar contigo, pero mucha, tanta que ahora su mano ni se aviene a coger la pluma, porque en unas cuantas líneas no se puede decir nada y no consigues más que alterarte. Me encarga también que te envíe de su parte un abrazo muy fuerte y muchos besos, pero a pesar de que es posible que muy pronto nos veamos, de aquí a unos días te enviaré dinero, todo lo más que pueda. Ahora que ya están todos enterados de que Dunia se casará con Piotr Petrovich, mi crédito ha aumentado de pronto, y yo sé de fijo que Afanasy Ivanovich me ha de dar cantidades a cuenta de la pensión hasta 75 rublos, de suerte que podré enviarte hasta 25 y hasta 30. Más te enviaría, pero temo por nuestros gastos en el viaje, y aunque Piotr Petrovich sea tan bueno que se ha ofrecido a sufragar en parte esos gastos, encargándose de hacer llegar por su cuenta nuestros efectos y el baúl grande, pues tiene allí algunos amigos, es menester de todos modos contar con la llegada a Petersburgo, donde no es posible hacer nada sin Grosches desde el primer día. Yo, por lo demás, todo lo he tratado detalladamente con Dunechka y resulta que el viaje no nos saldrá caro. Hasta el ferrocarril, desde acá, solo hay 90 verstas y ya nosotras, por si acaso, nos hemos puesto al habla con un múchik, conocido nuestro que es cochero, y ya allí yo y Dunechka nos acomodaremos muy a gusto en un coche de tercera. Así que es posible que en vez de 25 pueda enviarte 30 rublos. Pero basta ya, que te llevo escritas 2 hojas y ya no me queda más espacio. Toda nuestra historia y cuántos sucesos no he metido en ella. Pero ahora, mi queridísimo Rodia, te abrazo hasta nuestra próxima entrevista y te envío mi bendición maternal. Quiere a Dunia, tu hermana, Rodia, quiérela tanto como ella te quiere a ti, y haz cuenta que ella te quiere infinitamente mucho más que a sí misma. Ella es un ángel, y tú, Rodia, tú, para nosotras lo eres todo. Toda nuestra ilusión, toda nuestra esperanza. Con solo que tú seas feliz, también nosotras lo seremos. ¿Sigues pidiéndole a Dios, Rodia, como antes, y tienes fe en la bondad del Creador y tutor nuestro? Temo en mi corazón que te hayas contagiado de la incredulidad que ahora está de moda. Si así fuere, yo pediría por ti. Recuerda, hijo mío, cómo desde niño, aún en vida de tu padre, balbucías tus oraciones sentado en mis rodillas y lo felices que éramos entonces todos. Adiós, o mejor dicho, hasta la vista. Te abrazo fuerte, fuerte y te doy muchísimos besos, tú y hasta el sepulcro. Pulcheria Raskolnikova. Casi todo el tiempo que Raskolnikov tardó en leer la carta, desde el principio mismo, tuvo el rostro arrasado en lágrimas. Pero al terminar estaba pálido, estremecido por un temblor nervioso, y una sonrisa pesada, irónica, mala, asomaba a sus labios. Reclinó la frente en su leve y sucia almohada y se quedó pensativo largo rato cavilando. Con fuerza le palpitaba el corazón y muy agitados tenía los pensamientos. Finalmente sintió sofoco y malestar en aquel cuarto amarillo, semejante a un armario o un cofre. Vista y pensamiento requerían espacio. Cogió el sombrero y salió, pero aquella vez sin temerle ya a encontrarse con alguien en la escalera. Se había olvidado de eso. Echó a andar en dirección a Vasilievsky Ostrov por el Prospect, como si le llevara allí algún asunto urgente, pero siguiendo su costumbre, andaba sin fijarse en el camino, murmurando para sí y aún hablando recio, causándoles asombro con ello a los transeúntes. Más de uno lo tomaba por borracho.